Este video que presentaremos a continuación será muy distinto y es con el propósito de alertar a la comunidad católica de este hecho preocupante. Anteriormente, nuestros hermanos de Tectón Centro Televisivo y Foros de la Virgen María lo han denunciado, pero debido al crecimiento que ha tenido este movimiento, nos hemos visto en la necesidad de unirnos a esta denuncia junto a nuestros hermanos y desenmascarar a Satanás, quien es el que está detrás de todo esto. En los últimos días se ha vuelto muy viral un canal de YouTube de nombre Misericordia María TV. En él, este hombre que vemos en pantalla de nombre Elías, tiene apariciones de la Virgen María bajo una advocación llamada Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. Para que tengan conciencia de este importante momento planetario. So that you may be aware of this important planetary moment. La luz de mi inmaculado corazón se refleja en la tierra. Junto a él, también están Elizabeth César, quien se hace llamar Madre María Shimani de Montserrat, y Lucía de Jesús, que tienen apariciones del Padre Pío, San José y Jesucristo. Ellos utilizan vestimenta similar a los frailes católicos y a las monjas, invitan al rezo del Santo Rosario y utilizan la devoción al Padre Pío como medio de captación. Son provenientes de Uruguay, pero su movimiento se ha extendido por México, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, y muy pronto estarán en más países. El verdadero nombre de esta agrupación es Centro Mariano de Aurora, y también tienen otra página web que se llama Mensajeros Divinos. Ellos invitan al Santo Rosario, pero con elementos esotéricos, utilizando palabras de Juan Pablo II sobre el rezo. Utilizan especialmente la figura del Padre Pío, llamados por ellos como Muriel, y a otros santos que supuestamente les revelan nuevas formas de oración. Jesucristo, o Samaná para ellos, es el Adán número 11 o maestro del círculo que ha sido fruto de un proyecto de ingeniería genética llevado a cabo por extraterrestres de la más alta jerarquía y por monitores siderales en una nave laboratorio de 50 kilómetros de diámetro. Se visten como frailes y monjas con el rosario en la mano y asisten a misas en las parroquias, razón por la cual el obispo diocesano de Uruguay les prohibió la comunión públicamente, dada la incompatibilidad de sus doctrinas con la fe católica y la confusión que se generaba en los fieles al ver a estos monjes y monjas en los templos católicos, acercándose a los sacramentos y luego invitando a la gente a sus actividades como si se tratara de un movimiento eclesial o congregación católica. Invitan a la Maratón de la Divina Misericordia, vigilas de oración mariana y actividades por el estilo que atraen confusamente a la feligresía católica. Hasta incluyen un devocionario de la Madre Teresa de Calcuta y mensajes de la Virgen de la Paz de Medjugorje. Con un lenguaje piadoso mezclan a Jesucristo y a la Virgen María con los extraterrestres, la reencarnación, la ley del karma, los maestros ascendidos, la Atlántida, los 9 de Andrómeda, jerarquías de universos paralelos y la transmutación genética. En su sitio web se definen como una asociación de carácter filosófico, ecuménica, humanitaria y cultural no vinculada a ninguna religión, sino a la vida crística en sí en esencia. Tienen una alimentación vegetariana y también practican Reiki. En los mensajes se les invita a la misión de la cura planetaria, y en algunos de ellos se dice que el mundo se va a terminar y que vendrán los extraterrestres a salvarnos. Al igual que conocidas sectas que han tenido trágicos finales, el tono apocalíptico es recurrente, y esto ha sido motivo de preocupación reiterada en varios medios de prensa uruguayos. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Pues el mentor de Shimani, José Trigueirinho Neto. Él nació en Brasil en 1931 y es muy conocido en la literatura New Age de Brasil, especialmente en lo vinculado a las doctrinas contactistas que hacen una religión del culto extraterrestre. Sus propias enseñanzas parten de su experiencia mística, en la que cuenta haber transmutado en su encuentro con seres de origen extraterrestres, como él así llamado Sarumá. Pasando por diferentes niveles, la naturaleza de Trigueirinho fue transformada, purificada y realineada energéticamente para que la nueva conciencia que está transmutando en su cuerpo pudiese llevar a cabo conferencias y escribir nuevos libros. Y esta es la figura de referencia espiritual de todos los miembros de la agrupación, específicamente de la hermana Lucía de Jesús, quien lo menciona en su testimonio. Y además de todo esto, para los miembros de la agrupación, el Padre Pío estaría a cargo de los procesos de cura planetaria y es guardián y orientador de todos los procesos de sanación, tergiversando la verdadera historia y creencias del Padre Pío de Pietrelcina. La utilización de la figura del Padre Pío
un santo sacerdote de la Iglesia Católica, es muy frecuente en grupos de la nueva era, que atraen a toda clase de devotos atraídos por los milagros atribuidos al santo. Mucha gente está haciendo donaciones a este grupo a través de PayPal, creyendo que es un movimiento católico. Por el motivo fue que algunas personas, una en concreto, me transmitió que en donde vive estaban distribuyendo unos panfletos, una propaganda de este centro con el nombre Centro Mariano La Aurora. Y bueno, yo lo abrí y adentro había una imagen que es muy dentro de la tradición católica, que es una imagen del Jesús misericordioso que proviene de una religiosa polaca, Sor Faustina, que está hoy en casi todas las iglesias se difunde mucho, que es el Jesús misericordioso, y sobre todo en este año en que el Papa ha invitado como año de la misericordia a vivirlo intensamente, ¿no? Bueno, y entonces yo digo, esto lleva a confusión. La misma gente me decía, pero ¿es católico o no? La gente sencilla que no tiene oportunidad de venir a hablar con un sacerdote o conmigo, en fin. Y yo le dije, no, miren, esto no tiene ninguna vinculación, ¿eh? Ellos mismos dicen que son independientes, que no son propiamente una religión, de modo que no son parte de ninguna institución vinculada con nosotros, ¿eh? Así que yo entendí que es un derecho y es un deber nuestro también, de un buen relacionamiento entre instituciones públicas, privadas, religiosas o no religiosas o laicas, que mostremos lo que somos. Si yo me pongo una identificación de lo que no soy, bueno, genero confusión. Y en ese sentido yo dije, estos no son parte de la Iglesia, tampoco el término ecuménico que utilizan es correcto. Es una equivocación muy grande. El ecumenismo implica un acuerdo entre todas las iglesias cristianas que tienen su sede en Suiza, que deben reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador. Y deben reconocer que esto se fundamenta en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿eh? Y después hay una norma de fe que es el credo. Bueno, nada de esto es lo que ellos tienen, de modo que es un ecumenismo entre comillas, ¿eh? Asociación María Madre de la Divina Gracia, una secta nueva era con fachada católica. ¿Quién está detrás de las supuestas apariciones de la Virgen en Uruguay? Según explica Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, se trata de la Asociación María Madre de la Divina Gracia, que reproducimos a continuación en este interesante artículo publicado por el portal católico Aleteia. El Centro Mariano de Aurora, antes llamado Casa de Redención, es un culto nueva era con fachada cristiana que confunde a los fieles católicos en Uruguay, Argentina y Brasil. Afirman tener apariciones y mensajes de la Virgen María, utilizan vestimenta similar a los frailes católicos y a las monjas, invitan al rezo del rosario y utilizan la devoción al Padre Pío como medio de captación, pero hablan de reencarnación, lo que no se habla en la Iglesia Católica. Hablan de extraterrestres, de lo que tampoco se habla en la Iglesia Católica, de Reiki. Bueno, el Reiki se está extendiendo en algunas iglesias católicas, lamentablemente, pero no es doctrina de la Iglesia. Hablan de curas planetarias y transmutaciones. ¿Quiénes son y en qué creen? Aguas, porque esta secta de la nueva era se mimetiza con ropaje católico. El 8 de noviembre del año 2002, el vicario general de la diócesis de Salto en Uruguay emitió un comunicado a la comunidad católica sobre la llamada Orden Gracia Misericordia, con base en la llamada Casa de Redención, liderada por Elizabeth César, que se hace llamar Madre Shimani de Montserrat.
El comunicado aclara que se trata de una agrupación no católica, sino de una posición secta sincretista con fachada cristiana, cuyos contenidos doctrinales son una mezcla gnóstico-esotérica que fomenta el culto a supuestos extraterrestres. Según el comunicado del Obispado de Salto, la doctrina del grupo en cuestión se presenta en formas y lengua afines a la fe católica, lo cual genera más confusión y un eficaz proselitismo engañoso. Manifiestan una gran devoción, según a la Virgen, a quien llaman Maindra, y afirman tener apariciones y mensajes desde el año 2007, a la cual le llaman Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. Sí, así la hacen llamar. Cuidado, porque María es madre de Jesucristo, Jesús Hijo. En la Iglesia Católica ellos dicen Madre de la Concepción de la Trinidad. Bueno, invitan a rezar el rosario, pero con elementos esotéricos, utilizando palabras de Juan Pablo II sobre el rezo. Utilizan especialmente la figura del Padre Pío llamado Muriel y a otros santos que supuestamente les revelan nuevas formas de oración. Jesucristo, Shamana, es el Adán número 11 según ellos, o maestro del círculo, que han sido fruto de un proyecto de ingeniería genética llevado a cabo por extraterrestres de las más altas jerarquías y por monitores, según ellos monitores siderales, en una nave laboratorio de 50 kilómetros de diámetro. Sí, toda una locura lo que creen estas personas, y lo triste es que hay personas que se lo tragan todo. Se visten como frailes y monjas con el rosario en mano y asisten a misa en las parroquias, razón por la cual el obispo diocesano les prohibió la comunión públicamente, dada la incompatibilidad de sus doctrinas con la fe católica y la confusión que se generaba en los fieles al ver a estos monjes y monjas en los templos católicos acercándose a los sacramentos y luego invitando a la gente a sus actividades como si se tratara de un movimiento eclesial o congregación católica. Claro que no lo son católicos. Invitan a la Maratón de la Divina Misericordia, vigilias de oración mariana y actividades por el estilo que atraen confusamente a la feligresía católica. Hasta incluyen un devocionario de la Madre Teresa de Calcuta y mensajes de la Virgen de Medjugorje. Con un lenguaje piadoso mezclan a Jesucristo y la Virgen María con los extraterrestres, la reencarnación, la ley del karma, que esto, la ley del karma, esta palabra no debería existir en el vocabulario del católico, pero lamentablemente hay unos que se dicen católicos y utilizan estas ideas, la del karma, los maestros escondidos, la Atlántida, los 9 de Andrómeda, jerarquías de universos paralelos, el Rey Arturo y la transmutación energética. Bueno, en fin, toda una chorada. En su web se definen como una asociación de carácter filosófico, ecuménico, según humanitaria y cultural, no vinculada a ninguna religión, sino a la vida crística en sí, en esencia. Tienen una alimentación vegetariana y también practican el Reiki. Pero ¿qué de las apariciones de la Virgen? Según la agrupación, la Virgen se les aparece en Uruguay a la madre Shimani, a dos jóvenes consagrados, entre comillas, Fray Elías y la hermana Lucía de Jesús, pero también se ha manifestado en Brasil bajo la misma advocación. En su web, Shimani, que es Elizabeth César, comunica siempre los nuevos planes de la divinidad que serán anunciados siempre a ellos. En los mensajes se les invita a la misión de la cura planetaria, y en algunos de ellos se dice que el mundo se va a terminar y que vendrán los extraterrestres a salvarnos. Cuidado, esto ya nos suena a lo que sucedió en Estados Unidos con una secta que creían que iban a venir los extraterrestres y todos acabaron matándose.
pues así pasa con estas personas, creen que vendrán los extraterrestres a salvarnos, al igual que conocidas sectas pues que han tenido trágicos finales. En el tono apocalíptico es recurrente y esto ha sido motivo de preocupación reiterada en varios medios de prensa uruguayos. Afirman que su misión es transmitir los mensajes de la Virgen y crear grupos de oración, ofreciendo posibilidades de crecimiento espiritual. Los supuestos videntes afirman también recibir mensajes de Cristo Jesús y de San José. Y todo esto lo mezclan pues con el Padre Pío y los extraterrestres. El Centro Mariano de Aurora, así hacen llamar su centro, se encuentra en la zona de Paysandú, lindera con Salto, en las cercanías del río Daimán. Consideran esta casa como un centro según de cura planetaria, cerca de la famosa estancia La Aurora. Dicha estancia existe desde 1918 y aunque no es una estancia turística, es muy visitada por ser cercana a una gruta del Padre Pío y por las supuestas manifestaciones extraterrestres que según sus testimonios ocurren allí desde hace años. En torno a la estancia de La Aurora y la gruta del Padre Pío desde hace años circulan toda clase de sincretismos religiosos que mezclan la devoción católica con supuestos contactos extraterrestres, lo cual hace del lugar una zona estratégica para este tipo de cultos. Para los miembros de esta asociación Madre de la Divina Gracia, entre comillas, que no es católica, residentes en la Casa de la Redención, el Padre Pío estaría a cargo de los procesos de cura planetaria y es guardián supuestamente y orientador de todos los procesos de sanación, tergiversando la verdadera historia y creencias del Padre Pío de Pietrelcina. Ellos lo están cambiando. La utilización de la figura del Padre Pío, un santo sacerdote de la Iglesia Católica, es muy frecuente en grupos de la nueva era que atraen a toda clase de devotos que, atraídos por los milagros pues atribuidos al santo, ellos utilizan al Padre para atraer más adeptos. Pero ¿qué es esto de sanadores del planeta? Según las enseñanzas de Shimani, nuestro planeta camina hacia un verdadero desastre que ha sido anunciado, aunque quienes sepan estar atentos y trabajen en la transformación de energías podrán neutralizar, según ellos, el fatídico destino pronosticado. El trabajo de las energías exige un esfuerzo diario de meditación y cuidado de la tierra, para la cual se necesita un entrenamiento mental en los grupos de oración, especialmente a través de recitación de mantras. Dicho entrenamiento no es revelado hasta que no se ha adentrado el adepto dentro del grupo en un proceso de iniciación progresiva. Al igual que este caso, muchos grupos de corte sectario utilizan como pantalla proselitista actitudes positivas y pseudomísticas de preocupación ecológica, así como ofrecer la realización de una misión universal, el sueño de sentirse un verdadero sanador o redentor de sí mismo y del planeta, haciéndoles sentir así sus seres superiores respecto de los que no pertenecen al grupo. ¿Y qué de la vida comunitaria o eso de la anulación de la persona? La comunidad es muy importante para alcanzar la integración de la energía, aquietando las energías individuales, pasando a una especie de mente colectiva que anula toda individualidad y conciencia crítica. Y aquí está lo peligroso, porque ya te empiezas a creer todo lo que ellos te dicen. Enfatizan en liberar la mente interior para que se realice la integración y así colaborar efectivamente en la limpieza energética del planeta. El gran anhelo comunitario es lograr un objetivo parcialmente alcanzado por la falta de integración, la curación total del planeta. Los miembros de los grupos se sienten protagonistas de una misión heroica de alcances aparentemente cósmicos. Quienes se apartan del grupo es debido a su calidad de seres comunes, según ellos, lo cual refuerza el elitismo exclusivista de corte sectario
de quienes permanecen como elegidos y superiores. Creen que han sido elegidos por unas jerarquías superiores que suelen ser una mezcla de extraterrestres con los maestros ascendidos de la metafísica de nueva era, donde entran Jesucristo, la Virgen María, el Padre Pío o el Rey Arturo y personajes de distintas mitologías, cuando no alguna invención pues de Trigueño. ¿Qué pasó con eso de la mente única y la gran fraternidad blanca? Shimani ha asegurado hace ya varios años que cada centro planetario como Aurora es una manifestación de la mente única, que es una suerte de divinidad impersonal, permitiéndole a sus miembros la gracia de entrar en comunión con criaturas que habitan en diferentes planetas y con los hermanos de la gran fraternidad blanca. Aquí necesita ese otro nombre, gran fraternidad blanca, que es un invento de la teosofía del siglo XIX y que han retomado los esoteristas del siglo XX, una suerte de instructores mundiales invisibles de una estructura invisible. Shimani se declaró antena en el 2005. ¿Cómo es posible que mucha gente sí cree en esto de lo invisible, verdad? Y no puede creer que Cristo está presente en la Eucaristía, pero que no lo podemos ver como ellos quisieran. Pero esto sí lo creen de inmediato. Según Shimani, la energía que hay en el centro de Mariano de Aurora es capaz de otorgar un conocimiento espiritual como nunca antes poseyó la humanidad y de reparar defectos de vidas anteriores, es decir, en la creencia en la reencarnación. Por estas doctrinas mencionadas es comprensible que incluyan ideas ya conocidas en el mundo de la nueva era, como la reencarnación y las canalizaciones, que son una forma postmoderna de mediumnidad espiritista, pero que incluye maestros ascendidos, santos, ángeles, extraterrestres y toda una gama de personajes mitológicos. Varios casos de denuncias ya se están dando a través de testimonios publicados por el diario El País y el diario del Pueblo de Salto. Describen características sectarias, entre ellas la progresiva separación de los adeptos respecto de sus familiares y amigos y el hermetismo en cuanto a sus prácticas y doctrinas, aunque por otra parte difunden algunos de sus mensajes proselitistas en sus páginas en internet, con videos de conferencias, testimonios y muchos contenidos devocionales sincréticos. Si bien el aislamiento de algunos de sus miembros monjes es debido a una suerte de clausura que impide el trato con los familiares, esta dificultad aumenta por el trasfondo doctrinal maniqueo que tiende a separarlos del mundo que no está en armonía con ellos. Un elemento común en este tipo de movimientos también es el constante cambio de nombre con forma de evadir las críticas de la prensa y las advertencias de las iglesias a sus fieles. Pues cuidado con esta secta que se hace pasar por movimiento católico, que no lo es. Esta disque Asociación María Madre de la Divina Gracia es una secta con fachada católica. Consideramos necesario hacer algunas aclaraciones con respecto al Centro Mariano de Aurora, ubicado en el camino Tierras Coloradas de Paysandú, en la cercanía de las termas del Daimán de Salto. El centro está localizado en el predio denominado Casa de la Redención, una asociación no católica que ya había sido denunciada por el obispo en 2012. Afirma tener un carácter filosófico, religioso y ecuménico y al mismo tiempo no seguir ninguna religión, pero mezclan referencias católicas como las apariciones de la Virgen María y las figuras de Jesucristo o el Padre Pío. Monseñor Galimberti indica que los salteños y quienes visitan las termas merecen una información veraz y confiable. Por su parte, Miguel Pastorino, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, realizó un análisis del Centro Mariano de Aurora. Es una agrupación religiosa con una fachada católica. Es decir, las creencias del grupo son más bien esotéricas, culto a los extraterrestres, a la curación planetaria, cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. De hecho, la fundadora más bien es discípula de Trigueño, un brasileño que tenía esto también, el culto a los extraterrestres, las doctrinas sobre energías de todo tipo. Y obviamente que el elemento esotérico era fundamental, era central, ¿no?, en su doctrina. Se visten de monjas, de frailes, el rosario, la devoción al Padre Pío, pero para ellos el Padre Pío es Muriel, un extraterrestre. Pastorino dijo
explicó que lo que se cuestiona es un proselitismo engañoso, ya que no se constata en su entorno ningún tipo de delitos. Bueno, en este caso no hay evidencias de algo que pudiera denunciarse. Te presento algo como católico que en realidad no lo es. O sea que eso es lo que ha sido criticado por la Iglesia Católica. Desde los que hemos investigado el fenómeno desde otro lado, tenemos preocupaciones más por lo que puede haber de manipulación psicológica, de la dependencia que el líder puede inducir en sus adeptos, respecto, por ejemplo, de la dependencia en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su vida, porque ellos dicen recibir mensajes que son casi un dictado divino y entonces las personas a Dios no le pueden decir que no. Pero de todas maneras no hay algo que uno pueda decir un delito.